Buenos días. Creo que vamos a empezar inmediatamente, pues Leon me llamó para decir que Bob no viene para llevarle aquí. Bob típicamente trae Leon aquí y no llegó. Y él está llamando y llamando a su hermano sin contestar. Entonces le dije que vamos a empezar y si viene 11:30 debes quedarte en casa, pues no vale. Yo voy a cortar la misa un poco para acomodar sin la música. Probablemente Bob está un poco confundido por la semana pasada cuando cancelamos. Yo me siento mucho mejor. ¿Han tenido COVID o no? ¿Algunos de ustedes? Nadie, ok. You have? Okay. Para mí creo que era la segunda vez. Pues era exactamente como una enfermedad que tenía en enero, el principio de enero 2020. Exactamente así. Pero en ese momento no habíamos conocido que entró en la país. Yeah. Bueno, perdón. Todavía tengo algo de tos, pero no estoy. El virus no se puede replicar ahora. Ok, entonces vamos a hacer la misa sin cantar. Sí, sin cantar en las partes, sin nuestros músicos. ¿Ok? Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír qué nos tienes que decir y creer que nos dices. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesamos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, Dios, elevamos nuestros corazones diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que soy por naturaleza pecador y que te he desobedecido en mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto en esta vida como por toda la eternidad. Pero confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico: Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su unigénito Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Su resurrección de la muerte nos asegura que su sufrimiento y muerte en la cruz sí pagó por los pecados del mundo. Por lo tanto, yo como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Trino, gracias por nuestra salvación. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte, concede misericordiosamente que tu Espíritu Santo ilumine y dirija nuestros corazones en todo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Jeremías. Jeremías, un profeta que tenía un ministerio público que nadie puede enviar. Nadie es celoso del ministerio que Dios dio a Jeremías, pues Jeremías tenía que predicar la palabra de Dios a una nación que había en
enfrentado con un enemigo fuerte, Babelón, y el rey de Babelón, los ejércitos más poderosos del mundo, y también tenía un mensaje dado por Dios que no era noticias buenas. Y Dios ha asegurado a Jeremías que la gente no te va a oír, no va a escuchar al mensaje. Entonces no debe ser una sorpresa para nosotros que Jeremías sufrió. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento y qué tiene que ver con fe. Pues en muchas veces nuestra fe, dado por el Espíritu Santo, es una invitación al sufrimiento. En el sentido que Jesucristo mismo sufrió, vamos nosotros también a sufrir por ser parte de su familia. Eso es de Jeremías capítulo 38. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo: así dice el Señor, el que se queda en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor: esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Los jefes le dijeron al rey: hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún queda en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías respondió: lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era del Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo: mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña. Han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech: toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melech lo hizo así y fue al depósito de ropa del palacio real. Sacó de allí ropas y trapos viejos y con unas sogas se los bajó a la cisterna de Jeremías. Ebed-Melech le dijo a Jeremías: ponte en los sabacos estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestra segunda lectura es de la primera carta de San Pedro a cristianos sufriendo persecución bajo los líderes locales del Imperio Romano. Sus oyentes son en Asia Menor y están sufriendo por su fe. Entonces Pedro les dijo que primero que no deben ser sorprendidos por el sufrimiento, pero deben
usarlo como oportunidad, sufrir como Cristo. ¿Right? Es más importante sufrir para razones buenas que no sufrir. Eso es del primera carta de San Pedro, capítulo 4. Queridos hermanos, no se extrañan del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque es glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. La palabra del Señor. Te alabamos. Confesamos nuestra fe con el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros y por nuestra salvación, Él bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, apostólica e universal. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, hay un aspecto, hay un criticismo de la fe, de la teología, de la manera de entender el mundo por las Escrituras, que se llama por los teológicos el problema del sufrimiento, the problem of suffering. Ustedes por seguro son familiarizados con esta idea. De vez en cuando personas hablan sobre el problema del sufrimiento como algo abstracto. Muchas veces se habla por experiencia. Es algo así. ¿Cómo es posible que un Dios que ama perfectamente, cómo es posible que un Dios omnipotente que puede hacer todas cosas, un Dios que es justo, cómo es posible que permite el sufrimiento aquí en el mundo? De veces en abstracto, de veces por experiencia, por ver, por ejemplo, un niño que murió por sufrimiento o que tiene que luchar con una enfermedad como cáncer o algo así. Y no parece que el mundo es justo. Es un problema. Por eso nombraron el problema del sufrimiento. Yo quiero asegurarles que no podemos siempre contestar
cada detalle de este criticismo por nuestra fe, por lo que nos avisaron las Escrituras. No podemos decir hablar sobre es que ahora finalmente noté que hay un bebé. Había tan enfocado en la misa. Congratulations. When did it actually happen? On Sunday. Awesome. You walked in with her and I didn't even notice. I guess I had my back turned when you. Hoy, regresando al texto, hoy San Pedro en su carta a los cristianos en Asia Menor nos habla sobre el sufrimiento de esa manera. Yo he notado en mi ministerio público que muchas veces personas que sufren, que luchan con el problema del sufrimiento, lo hacen de esta perspectiva. Piensan que esa mentira, mi vida tenía más propósito, mi vida sea mejor sin sufrimiento, y en parte mi meta, mi objetivo es limitar o evitar el sufrimiento. Muchas veces creemos así, como seres humanos. Y digo que es una mentira, pues hay ideas aquí que no son bíblicas, que no tienen nada que ver con lo que nos ha avisado Dios sobre el sufrimiento. Las mentiras son más o menos estos. Primero, la mentira que es posible tener una vida sin sufrimiento. Sabemos por experiencia, primero, que no es posible vivir sin sufrimiento. Right? Hemos notado por observación que los pobres y los ricos sufren, que los jóvenes y los ancianos sufren, personas de cualquier lengua o grupo de ser humano sufren. Personas sanas y enfermas sufren. Y eso es importante y más importante para nosotros en esta conversación. Personas con fe en Dios, personas cristianas y personas infieles sufren. Eso es la verdad. No hay persona en el mundo que vive que no sufre. Sí, muchas veces tenemos esta idea que yo quiero sufrir como Elon Musk, right? O Bill Gates. Eso sería mi manera de sufrimiento. Pero la verdad es que hay hombres ricos que sufren también. Recientemente vi un video sobre el hombre George Eastman. George Eastman fundó la compañía en el siglo XXIX, Eastman Kodak, la compañía de las cámaras y fotos y todo eso. Él revolucionó la manera de capturar imágenes y popularizó y lo hizo popular por todo el mundo. Y él se suicidó en el fin de su vida y escribió una carta a sus amigos diciendo que algo así: amigos, por mi vista, mi trabajo ha parado. No tengo más que hacer. Entonces, ¿por qué debe evitar lo inevitable?
y mató a sí mismo. Este hombre con tanto éxito, con tantos recursos, lo que no tenía él era propósito en el fin. Eso es manera de sufrir, right? Cada persona, no hay tanta cosa como vida sin sufrimiento. Entonces, también debemos recordar que eso es exactamente lo que Dios nos avisó, lo que nos enseñó desde el principio, right? En Génesis capítulo 3, por causa del pecado de Adán, Dios dio esta ley, este mensaje, que por causa del pecado, Dios dijo a Adán, ahora vas a sufrir para existencia. Por sudor vas a alimentar a su familia. Y dijo a Eva, vas a sufrir en dolor para tener hijos. Entró sufrimiento en el mundo por el pecado. Incluso nuestro pecado, right? Pero también vamos a sufrir por los pecados de otras personas también. Por vivir en un mundo imperfecto vamos a sufrir. Entonces, no importa el sufrimiento sí o no. Eso no es la opción que tenemos, dice San Pedro. Lo que es importante para nosotros, seres humanos que van a sufrir en el mundo, es el propósito o la causa de nuestro sufrimiento. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégranse de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Cada persona sufre, dice San Pedro. Debemos nosotros sufrir por ser de Cristo. Eso tiene propósito. Eso tiene gloria. Ustedes, yo voy a leer del Evangelio aquí, Marcos capítulo 8, en que Jesucristo ha pasado por esos momentos en su ministerio público de perder muchos discípulos, right? Y ahora tiene interés Jesucristo en lo que están diciendo los oyentes en el mundo sobre quién es. Y Pedro, el mismo autor de esa carta, tiene una confesión de fe que es increíble. Solamente es dado por Dios esa fe que tiene San Pedro cuando dice que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pero últimamente, cuando Jesús, como descripción de su misión, habla sobre el sufrimiento, Pedro lo rechaza. Dice que eso no, Señor, ¿right? Que no habla sobre el sufrimiento. Y Jesucristo tiene algo fuerte para decir a Pedro. Eso es de Marcos capítulo 8. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran
a nadie cerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Entonces Jesucristo aquí es invitando a sus discípulos, sus oyentes, sufrir. Él describió su misión como una misión de sufrimiento. Entonces, como dice San Pedro en su carta, la opción no es sufrir o no sufrir, pero el propósito de nuestro sufrimiento vale. Y que sufrir para ser de Cristo tiene una gloria que no tiene ninguna otra manera de sufrir. Eso podemos notar en manera pública. Estoy ahora pensando en lo que está pasando en Finlandia entre los luteranos. No es en nuestra iglesia, pero una iglesia confesional, una iglesia luterana en Finlandia que ahora es perseguido. Hay un miembro del Parlamento, miembro del Congreso en Finlandia, que ha perdido su trabajo por confesar su fe bíblica. Algo como lo que había pasado en Asia Menor aquí en el tiempo de San Pedro. Por ser cristianos, ellos están sufriendo. El sufrimiento puede ser público o puede ser algo privado. Esta semana murió esta señora Judy Casper, música de nuestra congregación en Ellensburg. Y tengo un mensaje en mi teléfono por ella. En su institución, llorando, para decir, estoy sufriendo tanto. ¿Qué significa? ¿Por qué? Pues hay ciertas mentiras que también el diablo quiere que creemos. Que cuando tú sufres es porque Dios no te ama, Dios te ha olvidado. O cuando tú sufres es porque tú no eres buena persona y por eso Dios no te ama. Jesucristo sufrió. El Hijo perfecto de Dios, Dios mismo sufrió. Y nos invita a seguir en su camino. Entonces, esas también son mentiras dadas por el diablo, que el sufrimiento es siempre castigo. De vez en cuando sufrimos por ser cristiano, el sufrimiento debe ser, y es difícil decirlo y entenderlo así, pero debe ser un honor.
Pues Jesucristo sufrió también. Mi Dios sufrió. Y por el sufrimiento de Dios, yo recibí mi perdón. Por el sufrimiento de Jesucristo, Dios ganó la victoria sobre el diablo. Y en esta manera, Dios también dio propósito a mi sufrimiento. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser parte de su familia. Y por imitar su sufrimiento, yo sé también que voy a compartir en su gloria. Ustedes también, ¿eh? Ustedes también. En una vida difícil, en un mundo imperfecto, donde vamos a sufrir, que sufrimos con propósito, que suframos con Jesucristo en su manera, siguiendo su camino, pues sabemos el fin de esta manera de sufrimiento. En su nombre, amén. La oración de la iglesia. Señor, como tú sufriste en la cruz, nos invitas entonces a sufrir también si es necesario para seguirte. Que damos la esfuerza para seguirte en fe y sufrir con propósito, no por ser infieles, no por ser ladrones o asesinos, pero por ser cristianos, y que nos da fe para continuar de hacer lo bueno y continuar en fe con nuestro fiel Creador, en nombre de Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevamos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darles gracias. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre de nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Que cada vez que beban, háganlo en memoria mía. El cuerpo de nuestro Señor, el cuerpo del Señor, el cuerpo de nuestro Señor. El sangre de nuestro Señor,
el sangre de nuestro Señor. Que su verdadero cuerpo y sangre te guarde y preserve en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados. El Señor dará fortaleza a su pueblo. Bendigamos al Señor. Demos gracias. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Solamente tengo unos anuncios. No voy a saludarles después de la misa hoy. No creo que puedo compartir ahora, pues eso sería día 14, pero para estar seguro y todo eso, no voy a hacerlo. Un recuerdo que el primer domingo de octubre vamos a tener una misa especial bilingüe por un músico, Chris Dreisbach, que viaja por todo el país en nuestras iglesias presentando sus canciones originales de manera para dar gracias a Dios por su fe. Originalmente él había un ateo firme, con todas las razones porque no deben ninguna persona creer en la Biblia, right? Últimamente tomó una clase con un pastor de nuestra iglesia y se convirtió por la palabra. Y desde este tiempo pasa a las congregaciones presentando su música. Entonces reunimos el primer domingo de octubre, que creo es el tercer día de octubre. Y vamos a presentar en manera bilingüe. Creo que es todo. Sí, creo que es todo que tengo para ustedes. Que tengan una buena semana.